Continuamos con el programa y continúa también la audiencia de la Corte Federal del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. Mientras eso ocurre, y en relación a Venezuela, también es noticia la cuestionada participación de Maduro ante el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Durante su intervención, Nicolás Maduro se limitó a defender al régimen y sus políticas. Maduro aseguró una vez más que Venezuela se enfrenta a un acoso permanente por parte de los Estados Unidos. Lejos de su país, Nicolás Maduro no habló ni de violaciones a los derechos humanos, ni de su cuestionada administración, y mucho menos de la represión contra quienes se oponen al chavismo. Por el contrario, se limitó a defender las políticas de su régimen. Por encima de campañas, de manipulaciones, de mentiras, bueno, va limpia esa bandera, alzándose. Dijo que su país enfrenta el acoso y la conspiración permanente de Estados Unidos. Esto cuando se conocen denuncias sustentadas sobre los hechos de corrupción que se registran dentro de la cúpula chavista y que son investigadas por la Unión Americana. Hoy Venezuela enfrenta un acoso permanente. Venezuela enfrenta una manipulación del tema de los derechos humanos mediáticamente concebidos, occidentalmente concebidos. El heredero del chavismo decidió defender al Poder Judicial venezolano, pese a los cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos dentro del régimen y la reciente condena a casi 14 años de prisión contra el líder opositor Leopoldo López. No son otros, son los mismos que en el 2002 dieron los golpes de Estado. Son los mismos que buscan una especie de impunidad internacional para poder conspirar. Nicolás Maduro aseguró que el chavismo está dispuesto a enfrentar lo que sea con tal de garantizar la paz en Venezuela. Venezuela es un país que está dispuesto a hacer todos los sacrificios, está dispuesto a enfrentar todas las luchas para defender su derecho a la paz, a la estabilidad política. Pese a que Venezuela no ha confirmado observación internacional para las próximas elecciones parlamentarias, Maduro aseguró que todos los que quieran están invitados al país el próximo 6 de diciembre. La Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Están cordialmente invitados todos los representantes de gobiernos, organismos que quieran participar en esta fiesta de la paz, de la democracia del 6 de diciembre en Venezuela. El pasado 28 de octubre, Venezuela fue reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por un mandato de 3 años. Bien, esto es parte de lo que fue la intervención de Nicolás Maduro en este organismo de la ONU en Ginebra. Venezuela, según Nicolás Maduro, está, digamos, en el centro de los ataques en relación al tema de los derechos humanos. Por parte de Estados Unidos y, como siempre, por supuesto, por la manipulación mediática. Yo quiero saludar a Ligia Bolívar, ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Por cierto que la cuenta de Twitter del Centro de la Universidad Católica estuvo mandando tweets mientras Maduro hablaba, refiriendo lo que decía. Señora Bolívar, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros. En tema de derechos humanos, pareciera que según Nicolás Maduro, el gobierno merece 20 puntos, porque todo funciona perfectamente en Venezuela. Y las declaraciones o denuncias que en relación a este tema se hacen no obedecen a otra cosa que no sea a manipulación y ataques que vienen del exterior. Buena tarde, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, en realidad, cuando cualquier país, y eso no excluye a Venezuela, se presenta como candidato al Consejo de Derechos Humanos, el país hace una serie de compromisos y promesas voluntarias, y hay que subrayar lo de voluntarias, ante el conjunto de los países de Naciones Unidas, no solamente ante el Consejo, sobre lo que sería su plan de acción en materia de derechos humanos durante ese lapso. El Centro de Derechos Humanos lo que hizo fue un seguimiento a lo que fue los 3 años de ese primer periodo que estuvo Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos en relación con todas y cada una de las promesas que hizo el gobierno, el Estado venezolano, a la comunidad de naciones internacionales, repito, compromisos y promesas voluntarias en materia de derechos humanos. Y el balance es bastante negativo. Yo no diría que es 20, yo tampoco diría que es 10. Yo diría que estamos más cerca de un 0,5,
que de una nota perfecta, en el sentido de que hay 3 niveles de compromisos y de promesas que se revisaron. Algunas tienen que ver con el ámbito internacional, otras con el ámbito nacional y otras con el ámbito regional. Y en todas ellas hay serios déficits o totales incumplimientos en lo que había ofrecido Venezuela hace 3 años. Ahora, pudiera yo preguntarle cuáles son, digamos, algunos de estos incumplimientos. Son muchísimas áreas, lo sé porque estaba viendo la cuenta, pero escojamos 2 o 3 de los más importantes que a usted le hagan mucho ruido en lo que Venezuela ha fallado, en esas promesas que hizo. Sí, bueno, por ejemplo, en el área indígena, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la ausencia de demarcación de territorios de las poblaciones indígenas, la militarización o la creación de un distrito militar en territorio guayú antes del estado de excepción en el 2010, y el tema de la falta de consulta previa a las comunidades indígenas en aquellas zonas donde se ha hecho o se están desarrollando proyectos mineros y de extracción. Esa es un área. Otra área clara es precisamente lo que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. El mismo Estado reconoció ante el Comité de Derechos Humanos en junio de este año que más del 60% de los jueces todavía estaban en situación de provisionalidad. Entonces, ese Poder Judicial al cual el presidente Maduro pidió hoy el respeto del mundo, es un Poder Judicial que todavía es provisorio. En materia de libertad de expresión, el compromiso concreto era respetar la libertad de expresión. Con esas palabras no había que agregar nada más, y así lo dijo el Estado venezolano, y sabemos las serias dificultades que está enfrentando el país en materia de libertad de expresión, no solamente por la censura, por la autocensura, por la compra de medios de comunicación de manera artificial para evadir a los antiguos dueños y las antiguas líneas editoriales, las restricciones con el papel, etcétera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los presos políticos, que no quiero dejarlos de lado? Se va, digamos, a hablar ante la ONU de derechos humanos cuando hay más de 70 personas presas por pensar distinto, por manifestar, algunas en condiciones de aislamiento, y todo lo que la comunidad internacional sabe porque a diario lo denunciamos. Bueno, hay que tener en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos es un foro de carácter político en el sentido de que son los estados los que están allí, no son expertos independientes, sino que son los estados los que forman parte del Consejo de Derechos Humanos. Aún siendo de todas maneras un foro de carácter político, no está acostumbrado al show político. Y creo que eso hoy quedó bastante mal, en el sentido de que, por una parte, el mismo alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo recordatorios muy importantes al Estado venezolano sobre sus compromisos internacionales. Le solicitó eliminar o restablecer las garantías en los municipios donde están suspendidos las garantías constitucionales. Le solicitó asegurar la independencia del Poder Judicial. Mencionó 2 casos concretos que evidencian la ausencia de independencia del Poder Judicial, como son el caso de la jueza María Lourdes Afiuni y el caso de Leopoldo López. Se hizo referencia a los ataques y a la necesidad de que pararan los ataques contra periodistas, defensores y abogados. En fin, hay una cantidad de elementos que el alto comisionado mencionó en su alocución, que es lo que se espera que haga un foro como este. Y por otra parte, el mismo presidente del Consejo de Derechos Humanos, que es un cargo rotativo y en este momento lo tiene un representante de Alemania, de las poquísimas palabras que dijo, aparte de darle la bienvenida al presidente de Venezuela, fue recordarle que desde 1996 no se le había permitido a ningún técnico, a ningún experto en derechos humanos de Naciones Unidas visitar el país. Entonces creo que son ese tipo de recordatorios lo que hacen que ese intento de utilización política con P muy chiquita por parte de un Estado no tengan un buen éxito, porque de todas maneras el órgano sabe cuáles son sus funciones. Usted ha mencionado 2 cosas importantes y esta es la última pregunta. Usted mencionó lo que decía el alto comisionado Seyrat antes de que Maduro interviniera, con recordatorios importantes. Y uno, es decir, estábamos atentos a lo que iba a ser la presentación de Maduro cuando tuvimos que ver o vimos este video que le antecedió. Ya, ese video, señora Bolívar, no es ya
Es decir, es como dejar mal parado a quien viene a hablar posterior al video, es como recordarle, usted lo ha dicho, todas esas tareas que ha hecho mal y en las que está pendiente. Bueno, no necesariamente es para dejarlo mal parado, ese no es el objetivo de ningún órgano de protección y promoción de los derechos humanos. El objetivo es simplemente recordarle a cualquier persona que venga a este órgano cuál es la función del órgano. Si le cae mal, mala suerte, pero esa es la función del órgano, ¿no? Entonces, creo que eso es importante tomar en cuenta que lo que trataron de hacer, y creo que lo hicieron, lo lograron, tanto el alto comisionado como el presidente de la sesión, fue establecer cuál era el marco de referencia de lo que iba a pasar ese día, hoy, en la mañana, en Naciones Unidas. Y ahora que mencionas lo del video, hago una referencia adicional porque seguramente ustedes no lo vieron y quizás no lo saben muchas de las personas que están viendo el programa. Y es que Venezolana de Televisión, el canal del Estado, pero también el canal de todos los venezolanos, estaba transmitiendo lo que estaba pasando en Ginebra. Y comenzó a transmitir los primeros minutos, los primeros segundos de lo que fue la locución del alto comisionado, cuando simplemente daba la bienvenida al jefe de Estado venezolano, etcétera. Y en cuanto el alto comisionado comenzó a hacer estos recordatorios, cortaron la transmisión. Y ese es el mismo gobierno que nos está diciendo que aquí hay libertad de expresión. Sí, así es. No teníamos ese detalle. Gracias por hacerlo conocer. Y es, como usted lo ha dicho, el canal de todos los venezolanos. Era un acto donde estaba Nicolás Maduro y se supone que lo iban a transmitir completo. Claro, era preferible que los venezolanos no escucharan los recordatorios que el alto comisionado estaba haciendo. Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por estos minutos con NTN 24. Muchas gracias.